Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien en familia, que con el favor de Dios todos estén muy bien. He querido compartir estas grabaciones para que ustedes jóvenes puedan em, entender un poquito más sobre los tipos de circuitos de los cuales estamos hablando. Hoy vamos a hablar un poco sobre circuitos en conexión serie, en el cual vamos a tener en cuenta la que es la ley de Ohm, lo que es la ley de Ohm y lo que es la ley de Watt. Eh, en estos temas que ya hemos visto en clase, quiero sencillamente recapitular un poquito aquí de la primera ley. Vamos a tener acá, vamos a tener acá el voltaje, la intensidad y la resistencia. El voltaje es igual a la intensidad por la intensidad del voltaje sobre resistencia y la resistencia del voltaje sobre la intensidad. Ya sabemos que en los talleres que hemos indicado, si quiero calcular voltaje, estos dos se convierten en una multiplicación. Si quiero calcular intensidad, se convierten estos dos en una división. Y si quiero calcular resistencia, estos dos se convierten también en una división. De igual manera, la ley de Watt, que combina los parámetros de potencia, voltaje y de intensidad, también podríamos, la misma forma que en la ley de Ohm, indicar entonces que para calcular la potencia es igual al voltaje por la intensidad, que para calcular voltaje es la potencia sobre la intensidad, y si quiero calcular intensidad es la potencia sobre el voltaje. Obviamente el voltaje lo expresamos en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios, así como la potencia las podemos expresar en vatios. Pero nosotros podemos, en la combinación de estas dos, de la ley de Ohm y de la ley de Watt, podemos encontrar una fórmula adicional que nos dice que potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. De lo cual entonces encontramos que al colocarlo en el mismo triángulo que hemos dicho allá, y podemos decir que la intensidad al cuadrado será la división entre la potencia y la resistencia será entre la potencia dividido entre la intensidad al cuadrado, expresándose por supuesto en amperios. Y hay otra fórmula que al combinar los dos nos indica que potencia es igual a la tensión al cuadrado o al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y colocando estos tres parámetros dentro del mismo triángulo, tenemos entonces que potencia, tensión al cuadrado o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Aquí hay algo importante que ustedes deben saber también o recordar, que cuando yo digo tensión, estoy hablando de voltaje, estoy hablando de diferencia de potencial y estoy hablando también de fuerza electromotriz. De aquí reemplazamos entonces estos valores, tendríamos que la tensión al cuadrado será el producto del voltaje, perdón, de la potencia por la resistencia, y por matemáticas sabemos que si tenemos una función al cuadrado, la podemos, en un lado de una igualdad, podemos colocar el radical en ese otro lado de la igualdad y dejarlo sin el exponente al cuadrado acá, lo cual nos quedaría entonces que es la tensión igual a la raíz cuadrada de la potencia por la resistencia. Y de igual forma, si representamos o si resolvemos qué resistencias tendríamos acá, que es tensión al cuadrado sobre la potencia. Ahora, en los circuitos series, como en los circuitos paralelos, como en los circuitos mixtos, eh, la, el voltaje, la intensidad y la resistencia tienen una forma de comportarse. ¿Cómo se comportan? Nos dice que el voltaje total es igual a la sumatoria de cada uno de los voltajes parciales que vamos a encontrar en el circuito. Que la intensidad total en un circuito en conexión serie es igual a la corriente o la intensidad que yo pueda medir en un sector, en el otro sector, en el otro, es igual. Y, ejemplo, si la intensidad que yo mido como total es 1, la otra, la intensidad 1 será 1, la intensidad 2 será 2, la intensidad 3 será, perdóneme, la intensidad 2 será 1, la intensidad 3 será 1 también. Y la resistencia, ¿cómo hago yo todo un circuito que tenga en serie conectados? Puedo resolverlo y convertirlo como una sola resistencia que cumpla
las condiciones como son de sumar cada uno de los valores de esta resistencia en el circuito. No lo he dicho, pero recordemos que un circuito en serie es aquel en el que todos los elementos, vamos a considerar por ahora los elementos R1, R2 y R3, todos estos elementos están conectados en serie, unos a continuación de otros. Y si por alguna circunstancia R1 se llegara a dañar, deja de funcionar el circuito. O si R2 se llegara a dañar, deja de funcionar el resto del circuito. Y así sucesivamente. En un ejemplo que les colocaba en un taller anterior, decíamos que los elementos de medida, como es un amperímetro, en este caso, estaríamos aquí conectando un amperímetro para que me indique la corriente total o la intensidad total. Y acá un amperímetro vamos a llamarlo 1, otro amperímetro llamarlo 2 y otro amperímetro llamarlo 3. Lo debemos conectar en serie con la línea que vamos a medir. Entonces, aquí vemos que el amperímetro que va a medir la I total está conectado en serie. Es decir, que yo tengo que cortar este cablecito aquí, conectar el elemento y, por supuesto, hacer la respectiva medición. De igual forma haríamos este acá, de igual forma haríamos este acá y de igual forma haríamos este acá. Bien, recordemos entonces, en el caso del primero, voltaje, me dice que el voltaje total aplicado en un circuito es la sumatoria de todos los voltajes que están conectados en él, o los voltajes que yo pueda medir en los elementos que voy a colocar ahí. Aquí está colocado un símbolo, el símbolo de voltaje. Vamos a decir que el voltaje 1 lo vamos a medir en los extremos de la resistencia 1, el voltaje 2 en los extremos de la resistencia 2 y el voltaje 3 en los extremos de la resistencia 3. Quiere decir entonces que el voltaje total que yo aplico aquí a un circuito es igual al voltaje que mida este en los extremos de R1, al voltaje 2 que mide en los extremos de R2 y al voltaje 3 medido en los extremos de R3. Quiere decir que si aquí el voltaje aplicado es 12, la suma de B1 más B2 más B3 me tiene que dar igual o por debajo del valor de 12, entendiendo que si no utilizo todos los decimales que se puedan presentar en las operaciones, estaría entonces por debajo del valor total aplicado, pero nunca va a estar por encima del mismo. Ahora, me dice que la intensidad total es igual a la intensidad que mida en 1, en 2, en 3 o en el último elemento que esté conectado en el circuito. Esto quiere decir que la intensidad total que yo mida acá será igual a la que puedo medir acá, será igual a la que puedo medir acá y será igual a la que puedo medir acá y luego será igual a la misma que va a salir y pueda medir sobre este conductor eléctrico. Y la resistencia me dice que es la sumatoria de todos los valores de la resistencia. Aquí entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que R1 más R2 más R3 lo podría convertir en uno solo, como es el caso que se va a presentar aquí en el ejemplo que vamos a hacer. Todo este circuito que está acá lo vamos a representar como uno solo aquí. Vamos a hacer un ejemplo para lograr entender un poquito más el ejercicio que tenemos acá. Se muestra aquí este circuito que tiene tres resistencias, una cuyo valor es de 40 ohmios, la R2 es de 60 y la R3 es de 50 ohmios. Cada uno de ellos, bueno, a todo el circuito se le aplican 12 voltios. Recordemos, el positivo de este circuito se está aplicando a un extremo de R1, pero el negativo se está aplicando al extremo saliente de R3, ¿ya? Lo que quiere decir que todo el voltaje 12 voltios aplicado al circuito está aplicándose o está entregándose a las tres resistencias que están conectadas en serie, o sea, unas a continuación de otras. El problema nos pide que calculemos la resistencia total, la intensidad total, la potencia total, la tensión medida aquí en E1 y la tensión medida aquí en E2 y la tensión medida en E3. Ahora bien, por supuesto que también debemos calcular las corrientes que están aquí, I sub 1, I sub 2 y sub 3, ¿sí? En este sector. Muy bien. Entonces, si aplicamos los conceptos anteriormente emitidos, podríamos decir que para calcular la resistencia total, decimos que es la sumatoria de R1 más R2 más R3,
Si sumamos R1, R2 y R3, el valor total será 40 más 60 más 50. 40 más 60, 100 más 50, 150, que sería el valor de este. Y de este valor entonces vamos a obtener ahora un nuevo circuito que corresponde a la representación, ya no de las tres resistencias, sino una cuyo valor es equivalente a las tres resistencias que están conectadas acá. Recordemos una cosa bien importante. Aquí en los circuitos series, pues no es tan notorio, pero cuando estemos desarrollando circuitos paralelos o mixtos, es importante que ustedes lo vayan desarrollando, haciendo. Es ir colocando los nuevos circuitos que vayan quedando en el circuito, como solución de los que usted va realizando. Ahora tenemos este circuito, que fue el equivalente del principal, con una resistencia total de 150 ohmios y un voltaje total aplicado de 12 voltios. Si hacemos la operación de calcular la intensidad total, será el voltaje total dividido en la resistencia total. El voltaje fue de 12 voltios y la resistencia total fue 150 ohmios, lo que quiere decir que equivale a 0,08 amperios. También ahí lo expresamos en la unidad de la intensidad, pero podríamos expresarlo en un submúltiplo donde 0,08 amperios equivale a decir 80 miliamperios. Si aplicamos la fórmula de potencia total anotada por acá en este sector, que es voltaje por intensidad, y la expresamos en vatios, tendríamos entonces que estos elementos, aplicando esto, tendríamos el voltaje total que estamos colocándole al circuito por la intensidad total que acabamos de calcular, y eso me dará un valor de 0,96 vatios. Ahora, ¿cómo calculamos los voltajes parciales? Como ya sabemos, Como ya sabemos cuál es la intensidad total que circula por él, y esa intensidad total es la misma que está circulando en el circuito inicial de ejemplo, o sea, esta intensidad total pasará por este alambre por la resistencia 1, pasará por la resistencia 2 y pasará por la resistencia 3 y saldrá. La que entra acá será la misma que sale, es decir, entra 80 miliamperios por este camino, saldrán los mismos 80 miliamperios. ¿Cómo hacemos entonces? Como sabemos que para calcular voltaje o la tensión aquí es igual al producto de la intensidad total, ¿pero por quién? Como E1, el que está medido aquí en los extremos de R1, lo que yo debo tener en cuenta es una intensidad, que es la que pasa, una resistencia, que es la que conozco, y un voltaje, que es el que desconozco y que deseo calcular mediante la expresión I total multiplicado por R1. Anotando esto, entonces nos quedaría que la I total es 0,08 amperios multiplicado por 40 ohmios equivale a decir que es 3,2 voltios. De la misma forma, E2, para yo calcular E2, lo que debo hacer es entonces tener en cuenta la corriente que está pasando por I2. ¿Por qué decimos que es la misma I total? Porque ya lo habíamos manifestado arriba, que es la misma corriente que está pasando por todo el camino acá. Ahora bien, la E2 será el producto de la intensidad total que pasa por esa misma resistencia multiplicado por el valor de la resistencia, que es de 60, y entonces aquí nos daría que es 4,8 voltios. La E3, de la misma forma, tomaremos el valor de la I total multiplicado por la R3, que es el que va a estar acá en este sector, aquí en esta partecita, y tendríamos que el resultado final de esa operación sería 4 voltios. Ahora, si nosotros sumáramos cada uno de estos voltajes parciales, me va a dar 12 voltios. Lo que quiere decir, según esta lineecita amarilla, que estos 12 voltios que hemos hallado, es decir, el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, me corresponde al voltaje total que estamos aplicando en cada uno de los elementos que tenemos en el circuito. Aquí vamos a hacer otro ejemplo. Se tienen 4 resistencias de diferentes valores. La R1 vale 10 ohmios, la R2 vale 5 kiloohmios, la R3 vale 3 kiloohmios y la R4 vale 1 kiloohmio.
Aplicamos entonces cuáles son las cosas que debemos calcular. Nos dice que calculamos la resistencia total, la intensidad total, el voltaje 1, el voltaje 2, voltaje 3 y el voltaje 4. Voltaje 1, 2, 3 y 4. Ahora, para hallar la resistencia total ya sabemos sumar porque están en serie. Sumamos todos los valores de resistencia. Pero recordemos que la R1 vale 10 ohmios, la R2 vale 5K. La expresión K quiere decir que el valor que está antes de la K debo multiplicarlo por el valor que tiene K, que equivale a 1000. O sea, 5 por 1000 quiere decir 5000. 3 por 1000 quiere decir 3000. 1 por 1000 quiere decir 1000, que serían los datos que tenemos en este sector de acá. Si sumamos esto, entonces la resistencia total que nosotros encontramos ahí en esta parte sería una resistencia de 9010 ohmios, que convertiríamos el circuito este ahora, lo vamos a convertir solamente en este, donde se le está aplicando el mismo voltaje, pero ahora la resistencia total que yo debo aplicar para que no varíen las condiciones del circuito es una resistencia de 9010 ohmios. Aplicamos entonces y decimos, calculamos la intensidad total, será el voltaje sobre la resistencia, y esto será 9 voltios dividido entre 9010, y esto equivale a 9,98 por 10 a la menos 4 amperios. Traducido al español, como diría en clase directamente, equivale a decir que es 0,0000998 amperios. O expresado en un submúltiplo nos daría que es 0,09 miliamperios. Ahora bien, para calcular los voltajes parciales hacemos exactamente lo mismo que decíamos anteriormente, que la intensidad, la tensión 2, ¿sí? La tensión 2, empecé por la tensión 2 aquí, será igual. La corriente total que viene por acá, que equivale a decir que es 0,9 miliamperios, ¿sí? Sería igual entonces a 0,9 miliamperios por 10 a la menos 0,9 por 10 a la menos 3 amperios. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy expresando que ya no sean 0,9 miliamperios, sino que estoy diciendo que es 0,9 por 10 a la menos 3 amperios, llevando la unidad de miliamperios a la unidad de amperios. Multiplicado por 10 a la 3. ¿Por qué por 10 a la 3? Recordemos, R2 R2 tiene un valor de 5K. 5K es lo mismo que decir 5 por 10 a la 3 ohmios. Y si tenemos 5 por 10 a la 3 ohmios, significa entonces que yo puedo expresarlo acá tal como lo tenemos en este sector. Estos dos exponentes, 10 a la menos 3 y 10 a la 3, se eliminan entre sí y nos quedaría que el valor de 0,9 multiplicado por 5, lo que me da 4,5 voltios. Lo he sacado aquí a un ladito para hacer ahorita una suma. E1 es I total por R1, entonces R1 vale 10 ohmios, entonces tendríamos la misma expresión indicada acá, multiplicado por 10, perdonen el tachón aquí, y me va a dar un valor de 0,009 voltios. La E3 me dicen que es el mismo valor de la corriente, pero ahora la resistencia es de 3000 ohmios. O sea, digo 3 por 10 a la 3 ohmios, lo que quiere decir que me da 2,7 voltios. Y por último tendríamos entonces que el voltaje 4 expresado en la resistencia 4 acá, en este sector de acá, ¿sí? Recordemos que la resistencia 4 vale 1 kilo ohmios o 1000 ohmios o 1 por 10 a la 3, entonces tendríamos que al hacer esta operación me daría que es 0,9 por 10 a la 1, por 1, perdón, y me dará que es 0,9 voltios. Si yo sumo estos valores, me va a dar un valor aproximado aquí, en la suma de ellos, de 8,1 voltios. Pero recordemos que aquí es 9 voltios. Si nosotros hiciéramos exactamente la operación con todos los decimales que me marca la intensidad total, seguramente que nos va a dar los 9 voltios exactos. Bueno, con esto espero que haya quedado un poco más claro lo que es
la solución de circuitos en conexión serie. Un feliz día para todos. Nos estamos entonces hablando. Si hay alguna inquietud, les pediría el favor que lo transmitieran al correo que tenemos. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos.